Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en dónde te vayas a encontrar en este momento mientras ves nuestra transmisión de Pastores 2.1, una nueva expresión, un movimiento de honra de pastores de esta nueva generación. Y aquí vamos trabajando fuertemente y conociendo un poquito todo este proceso de este reinicio de la iglesia digital. Estamos transmitiendo desde aquí de la ciudad de Bogotá, Colombia. Y bueno, ha sido un proceso de mucho aprendizaje después de que se anunció todo este tema del coronavirus, que cuarentena, que se alarga y que se alarga. Y la iglesia tuvo que rápidamente rediseñarse en este comienzo, en este génesis digital, aunque ya muchas iglesias ya venían haciendo un trabajo desde las redes sociales, pero ahora toda la iglesia está confinada a reproducir la palabra del Señor y los mensajes a través de las redes sociales. Y antiguamente nosotros los pastores satanizamos las redes, Facebook del diablo, Instagram del diablo, YouTube del diablo, y ahora usamos Facebook, Instagram, todo para predicar la palabra, para pastorear. Y así nos ha tocado acomodarnos en este proceso. Pastores jóvenes, pastores de pronto de más antiguos, pastores de pronto de más edad, que de pronto apenas sabían usar el celular para contestar, ahora tienen que activarse para manejar una red social desde su celular. Muchas cosas que necesitamos aprender en este proceso de cuarentena en muchas naciones, en muchos países, sobre todo aquí en Colombia, que esto parece que todavía se alarga un poco más. Y bueno, aquí en Pastores 2.1 queremos dar la bienvenida a todos los pastores que nos están colaborando aquí en esta transmisión. Un saludo para el pastor Willington de la iglesia Su Dulce Voz de Voz. Pastor, un fuerte abrazo para ti, un saludo. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal todos? Como tú acabas de decir, buenos días, buenas tardes. No sabemos a qué hora se van a conectar. Qué bueno estar nuevamente acá y qué privilegio hoy poder compartir con hombres de Dios como todos ustedes. Pastor Julián Guerrero, Iglesia Canal, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Muy bien, mis hermanos, mis pastorazos. Ha sido una bendición todos estos días. Bueno, vemos la mano de Dios en todo y sabemos que Él está haciendo todas las cosas correctas con nosotros, así que en sus manos estamos. Ok, pastor, bueno, a Andrés le gusta que digan pastor. Andrés, de la casa y Movimiento Sobredosis, un saludo para ti, ¿cómo vamos? Bueno, pastor también se puede. Bien, bien. Bueno, pastor. Gracias por la invitación y bueno, estamos aquí, chévere este espacio para poder hablar de todo lo que está pasando en este tiempo y cómo la iglesia puede responder en este momento de la historia. Amén, así es. Y bueno, Pastores 2.1, los pastores que acabé de mencionar hacen parte de nuestro movimiento Pastores 2.1. Hay otros pastores que por temas de agenda y de compromisos no pudieron estar. Y hemos invitado a un pastor muy especial, un amigo de hace muchos años, un pastor que es amante de las misiones, de la palabra, es predicador, conferencista, profesional, muy popular en redes sociales y una gran persona, un gran amigo, es el pastor Luis Beltrán del Ministerio Puente Largo, aquí en la ciudad de Bogotá. Pastor Lucho o Luchito, tampoco le gusta que digan pastor, entonces Luchito, te extendemos un fuerte abrazo y de verdad gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bueno, la única preocupación que tengo es que normalmente cuando hay reunión de pastores hay oveja muerta, ¿no? Y todos aquí somos pastores. Muchas gracias por invitarme, en verdad que me siento muy honrado de estar con ustedes. Entre los pastores 2.1, yo también soy de esa generación. Sí. Bueno, el pastor Lucho es de una generación importante porque él viene de los 90, ¿no? Pasó por el 2000, ahora está en el 2010, ahora llegando al 2020, ¿no? Y vienes como esta transición, porque tú eres un pastor que vienes pastoreando desde muy joven. ¿Sí o no, Pastor Luis? Yo comencé a pastorear cuando tenía, bueno, realmente yo comencé a ministrar antes de ser cristiano. Empecé desde antes de ser cristiano, porque inclusive empecé a tocar antes de nacer de nuevo, antes de convertirme, bueno. Así que yo me convertí en el año 84 y realmente desde como a los 2 años yo ya estaba dirigiendo grupos, estaba metido en el ministerio de jóvenes, estaba predicando en un lado, predicando en el otro. No conozco o no me acuerdo casi de un domingo en que no esté haciendo algo en una plataforma, algo así. No recuerdo una semana en que no hubiera hecho desde que me convertí, como te lo digo, desde antes de convertirme ya, entonces eso empezó a los 16 años. Hoy tengo 52 años, así que ya llevo mis añitos. Ok, bueno, vamos al grano, pastores y amigos, para hablar de este proceso. Hemos venido, esta es nuestra segunda transmisión y nuestro tema general es la iglesia primitiva digital.
¿Por qué primitiva? Wow. Porque hasta ahora estamos empezando este nuevo proceso. Y hemos querido invitarte, Pastor Luis, junto con el equipo de Pastores 2.1, para hacerte algunas preguntas, poder debatir, poder como conversar un poco, despejar algunas dudas. Hay pastores que seguramente nos están viendo también en esta transmisión y harán también sus preguntas y con mucho gusto estaremos disipando o participando de todas estas dudas que todos tenemos. Pastor Luis, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál debería ser el objetivo de las redes sociales para la iglesia de hoy, en medio de estas pandemias y esta cuarentena? Bueno, ya no se dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, ahora dice, no dejéis de zoomgregaros. Esa es la nueva versión. La nueva versión dice así, no dejéis de zoomgregaros. Básicamente creo que la iglesia del Señor es una iglesia dinámica, una iglesia que es capaz de sobreponerse a todas las dificultades. En tiempos de la iglesia primitiva les tocó reunirse en cuevas, les tocó reunirse a veces en casas, a veces en plazas, a veces en diferentes lugares y nunca detuvieron el avance de la iglesia bajo ninguna circunstancia, persecución, enfermedad, lo que fuera, plagas. Y esta no es la excepción. Y nuestra cueva en donde podemos reunirnos en este tiempo son las redes sociales, que a propósito son un medio de comunicación importante y que hace mucho tiempo deberíamos estar conquistando, no que nos tocó a las malas tratar de conquistarlo, sino que hace mucho tiempo todos deberíamos estarlas conquistando de diferentes maneras. Entonces, lo veo así, lo veo simplemente como un medio de comunicación más, pero la iglesia del Señor sigue más viva, más activa, más poderosa que nunca. Amén, perfecto. Pastor Willington, tú tenías unas preguntas también para el pastor Luis y que todos podamos también hablar. Danos por favor tu pregunta o coméntale al pastor Lucho tu pregunta. He estado mirando, Pastor Luis, muchas de las transmisiones que están haciendo la mayoría de iglesias y uno se encuentra con un culto, un servicio normal como el que se hacía antes en un auditorio. Y entonces yo digo, pues como no es las únicas personas que se conectan, quizás ni siquiera las de la iglesia se están conectando, ¿se debe hacer un culto en la transmisión o debe ser algo evangelístico o qué tinte o qué ingredientes debería contener esa reunión que se está transmitiendo? Porque estamos viendo cultos. Entonces las personas simplemente empiezan a deslizar y a elegir como si fuera un menú qué reunión veo. Pero más que todo es qué ingredientes debería contener esa reunión que se está transmitiendo. Wow, qué pregunta, ¿no? Yo pienso que uno siempre dice una cosa así como, qué buena pregunta, o así cuando no sabe qué responder y mientras piensa que va a responder, ¿no es verdad? Qué buena pregunta, Willington, de verdad que me dejas muy pensativa. No, básicamente lo que yo creo es lo siguiente. Si vamos a hacer un culto, entonces tenemos que tener un auditorio y tenemos que tener pues las condiciones para hacer un culto. Ahora, si vamos a usar las redes sociales, no podemos hacer un culto. Tenemos que hacer una transmisión apropiada para redes sociales. En las transmisiones apropiadas para redes sociales hay que medir mucho el tiempo. Hay que entender que la gente no está cantando como cantamos normalmente en el auditorio, no están, no tienen la misma, digámoslo así, dinámica que teníamos antes. Entonces, aquí en las redes sociales, si vas a hacer un en vivo, tiene que haber interacción con la gente, contestar sus comentarios, dejarlos que hagan preguntas, dejarlos participar prácticamente porque de eso se tratan las redes sociales. Y una cosa que es un error que cometemos es intentar traer lo que hacíamos antes acá. Hay como como digámoslo así, hay como unas dinámicas en las redes sociales diferentes. Por ejemplo, solamente piénselo así. Las personas en las redes sociales más o menos están unos 30 segundos evaluando si se quieren quedar o no en esta transmisión. O sea, por ejemplo, la mayoría de los cultos comienzan como el pastor diciendo, ya está en vivo. Bueno, entonces esperemos a que se conecten más y mientras tanto, ya los perdió, ya se fueron, ¿sí? Ya se fueron. Y si después en la retransmisión, pues peor que se fueron, los perdió, ¿sí? Por ejemplo, en los lives de Instagram o algo así, porque
esto hay que pensarlo, sobre todo que no solamente nos interesan los que están conectados ahora, sino que esto lo van a seguir viendo más personas. Entonces, Ajá. por ejemplo, es súper importante generar un gancho que conecte a la gente en los primeros minutos de la transmisión. Un gancho que le diga a la gente qué es lo que va a pasar. Y la gente Wow. decide quedarse porque dice, ah, bueno, ya entiendo qué es lo que va a pasar, entonces me quiero quedar, me interesa el tema. Ahora sí, puedes lanzar una canción, puedes lanzar otra cosa, pero siempre generando un gancho que mantenga a la gente conectada hasta el final. Son tres grandes desafíos en las redes sociales. Uno, lograr que hagan clic en tu transmisión. Entonces, en ese sentido, los thumbnails, ¿cómo se dicen? Las miniaturas que se ponen tienen que ser apropiadas para YouTube, atractivas con el título que se va a tratar todo. La segunda cosa, y bueno, en la primera tiene otra parte, es el título. El título de que se coloca tiene que decir algo que de alguna forma atraiga a la gente que queremos que se quede. La segunda cosa que hay que hacer es, como les decía yo, generar ganchos que hagan que la gente se quede. Y la tercera cosa es retenerlos hasta el final. Tres cosas que hay que hacer con sabiduría. Entonces, digo yo que para usar las redes sociales hay que prepararse porque tienen un lenguaje y una dinámica totalmente distinta a la que tenemos en un auditorio en donde tenemos la gente obligada, cautiva a estar ahí. Aunque les cuento un secreto, la gente en el auditorio también se sale, solo que mentalmente, se desconectan mentalmente. Sí, Sí, sí. sí, sí. ¿Sí? Están a la cafetería. O sea, la gente, por ejemplo, a veces piensa, sigo acá porque tengo que respetar, pero están en otro lado, están en otro lado, ¿sí? Wow, tremendo. Sí. Sí, es Entonces, verdad. creo que nuestra gente, la gente de nuestro tiempo, que está acostumbrada a mensajes de 30 segundos, que están acostumbrados a instrucciones, youtubers que en 10 minutos ya te dicen todo, ahorita aguantarse una reunión de 2 horas, Wow. o sea, olvídate, yo no entiendo cómo hacemos reuniones de 2 horas por redes sociales, es imposible. Entonces, hay que medir los tiempos, hay que medir el lenguaje, hay que prepararse un poco en ese sentido. Entonces, como te digo, creo que es un mundo, como tú lo expresabas muy bien, es iglesia primitiva porque estamos en la época de piedra, mientras que los youtubers, la gente que lleva un tiempo acá, nos lleva Ya nos lleva un mucha, tiempo. ya llevan mucho tiempo. Wow, tremendo. Pastor Lucho, muchas gracias. Y bueno, Pastor Julián, tu pregunta. ¿Qué quieres preguntarle a Pastor Luis y qué podemos hablar en cuanto a este tema? No, es que con esta pregunta y con la respuesta del pastor Luis, se generan varias cosas. La primera es, ¿qué hacemos con esos pastores que apenas están entrando a las redes sociales y están mandando su video como viene? ¿Qué consejo le podemos decir? O le decimos, deje de mandar redes sociales y hágalo por Zoom y ya, o mejor le decir, o qué le podemos decir a esos pastores que están entrando en ello. Porque sí, hemos visto cosas bendecidas, muy bendecidas. Pero lo que decimos, no impactamos, o sea, no damos ese impacto que deberíamos hacer. ¿Qué podríamos decirle a ellos? Y la otra pregunta, pastor, pero no, yo creo que primero, Ricardo, hablemos de eso, ¿no? Sí, sí, buena sí. pregunta. Esa primera pregunta. Muy buena pregunta. Yo pensaría que la mayoría de los pastores deberíamos meditar. Si estamos listos para enfrentar la calle, digámoslo así, la nueva calle es las redes sociales abiertas. Es la nueva calle, digámoslo así. Si estamos listos para enfrentar esta calle y atraer a la gente con un mensaje, con una propuesta, pues relativamente apropiada para el sistema, para la red, para lo que estamos haciendo, pues deberíamos hacerlo así. De otra manera, mi sugerencia es o que hagan grupos privados o que hagan transmisiones privadas para su congregación o, como tú lo decías, salas de Zoom. Pero aún con las salas de Zoom hay que prepararse. Por ejemplo, hay que aprender a silenciar a toda la gente y que Zoom tiene una forma en que uno puede silenciar a toda la gente y que ellos no puedan volver a prender el micrófono, sino solo cuando les demos la palabra. Y de esta forma las reuniones toman orden, porque yo he estado en reuniones donde dejan prendidos todos los micrófonos, se oyen cientos de ruidos, la gente, el niño está llorando por allá, el ventilador está sonando acá, la cosa está, de verdad que es una cosa agobiante
La primera media hora todo el mundo intentando conectarse, llegando con ruido, interrumpiendo, es complejo. La segunda cosa que tienen que aprender a dominar esos pastores, o por lo menos quienes les ayudan, es a aprender a manejar el Zoom, por ejemplo, en que se coloque en lo que se llama spotlight o se ponche, digamos, al que está hablando. Y que también se pueda quitarle la oportunidad a todo el mundo de presentar la pantalla, porque es que así es como se meten los hackers y meten pornografía en la mitad de un culto. Ya le ha pasado a mucha gente. Wow. Entonces, también quitar la opción de que la gente pueda rayar. Otra cosa importantísima de Zoom es que, por ejemplo, Zoom tiene unas salas que se llaman breakout rooms o salas, digamos, es que no sé la palabra en español, es como pequeñas salas en donde uno, por ejemplo, puede tener consejeros. Si una persona necesita consejería durante la misma reunión, ellos pueden estar allá en otra sala, en consejería, en el mismo, o sea, creo que hay que prepararse un poco. Wow, sí. Y hoy en día hay cientos ¿cómo se llama? De enseñanzas ahí en YouTube, de Recursos. instructivos para aprender a manejar todas estas herramientas. Entonces, digo yo que si no hay una experiencia así de redes y todo lo demás, mi sugerencia es que usen salas privadas. Y finalmente la gente que te ha oído hablar lo mismo en el púlpito y tal, pues ahí va a estar tranquila. Ahora, si hay una experiencia y hay un mensaje que se va a proyectar a la calle, entonces ahí sí vámonos a las redes sociales y conquistemos, ¿no? Más o menos así lo veo. Perfecto, perfecto. Tremendo. Yo he podido ver que en alguna oportunidad, bueno, hace poco escuchaba en una conferencia por Zoom también a unos predicadores de Perú, y ellos decían que en el tema de las redes sociales, cada red social maneja un código. Es decir, Instagram maneja un código, Facebook Sí, claro. maneja otro código, YouTube Exacto. maneja otro código. ¿Cómo identificar esos códigos? Porque yo personalmente, yo soy pésimo en YouTube. A mi YouTube jamás, yo no sigo a ningún youtuber, a nadie. Por ahí a ese Juan de Montreal que para allá dice sus cosas, sus babadas, y bueno, uno ríe, pero bueno, pero no. Pero yo pienso que cada persona como que se casa, o cada pastor se casa con una red social. Yo soy del Facebook, yo tengo más seguidores en Facebook que en Instagram. Pero con una Instagram, conozco algo en Instagram y like de mi esposa, y nadie más. Voy a otro lado y ya de pronto más audiencia. ¿Cómo identificar esos códigos, Pastor Lucho? Como te digo, es una preparación que hay que hacerla. Como lo decíamos en la pregunta anterior que me hacía Julián, que me parece una pregunta súper, digamos, como que nos aclara muchas cosas la pregunta, nos hace pensar. Si te vas a montar en cualquier red social, tienes que estudiarla. Tienes que estudiar qué tipo de gente, a quién quieres alcanzar, qué tipo de contenidos vas a proyectar, cómo es la mejor manera de proyectarlos para cierto tipo de red y escogerla. Por ejemplo, en Twitter es un microblog en donde las personas escriben pensamientos muy punzantes, ¿no? Entonces, en Twitter esa es la estrategia, pensamientos punzantes, muy bien escritos, con muchas ideas en poco espacio. Entonces, si eres una persona que no logra concretar los pensamientos, entonces tienes que usar algo como un blog donde puedas escribir mucho más, tipo, no sé, wordpress.com o algo así. Si, por ejemplo, eres una persona que tiene imagen visual, fotos bonitas y eso, entonces Instagram es el lugar. Si vas a proyectar videos pequeños con mensaje súper concentrado, entonces el feed de Instagram. Si eres una persona que le gusta proyectar, por ejemplo, interacción con la gente y cosas así, entonces las historias de Instagram podrían ser el lugar. Si quieres hacer lives muy frescos donde puedes conversar con tu auditorio, pero de una forma descomplicada, sin mucho protocolo y temas súper interesantes, entonces los lives de Instagram. Si eres una persona que ya quiere proyectar contenidos buscables con un buen desarrollo de SEO, o sea, de que sean encontrables, entonces usa YouTube, porque YouTube es el segundo buscador más poderoso que existe después de Google. Ahora, si tú vas a usar simplemente a la gente que te sigue y principalmente a los mayores, entonces usa Facebook, porque ahí los mayores están en Facebook. Y si quieres llegarle a los jóvenes, entonces tienes que aprender a hacer mensajes en TikTok y aprender a hacer dinámicas
podcast tipo TikTok donde es totalmente distinto y ahí están los jóvenes en este momento. La juventud se fue de Instagram, se fue de Facebook, están en TikTok la mayoría. Entonces, por eso tengo que es un asunto de prepararse y estudiar porque nosotros no podemos entrar a conquistar un territorio sin primero estudiarlo. O sea, no podemos entrar a tratar de conquistar terrenos sin tener la sabiduría para hacerlo. Yo pienso que el Señor en este tiempo nos está llevando a adquirir sabiduría. Y esa sabiduría, pues, requiere estudio, requiere oración, requiere implementación. Y yo por eso te digo que la pregunta que hacía Julián era súper clave. Si todavía no tienes estos elementos, si no has estudiado un poquito el asunto, vete a Zoom y congrega a tu gente en Zoom o en Meet o en Teams o en Jitsi o en cualquiera de estas plataformas de salas cerradas en donde el protocolo no es tan, digamos, tan demandante o no es tan especializado o no es tan como difícil. Perfecto, perfecto, Pastor Lucho, tremendo, porque es que sí, definitivamente nos disipamos demasiado en temas y uno cree que toda la gente está concentrada en un solo lugar, en una sola red social y resulta que hay mucha variedad. Yo este TikTok jamás, me toca explorarlo porque yo ni idea de ese tema, me toca mirar y indagar un poquito. Andrés, en tu experiencia allí con sobredosis y con la casa, ¿cómo ha sido y qué pregunta para el Pastor Luis? Bueno, pues en la experiencia personal yo estoy como un poquito en contravía de lo que muchos influencers o gente que maneja tecnología en la iglesia ha estado hablando porque pues me parece que hay un riesgo muy grande y es en como que el predicador, el pastor local pierda su esencia. Me parece que hay un peligro ahí que puede existir y es como adáptese a las redes sociales y no lo digo por lo que estamos hablando acá, sino veía un fin de semana donde decía, no se puede pasar de esto, tiene que hacer esto, haga lo otro. Y yo digo, en cierta parte está bien, pero también hay otra parte en donde tenemos que decirle al pastor, al líder de la iglesia, de esta iglesia primitiva, oigan, pilas con la esencia, no la pierda. Wow, tremendo. No pierda el corazón del asunto que usted está predicándole a sus ovejas, porque no es el mundo de y en eso vivimos los millennials más que todo, en el mundo de los likes, ¿no? Todo es likes. Y entonces, ¿cuánta gente me vio y yo creo que muchos pastores, yo creo que están hasta el riesgo de depresión porque sus en vivos tienen 10 seguidores, tienen un seguidor y en cierto modo es frustrante. Pero también habría que ver cuál era su audiencia antes antes de entrar en esta pandemia. Entonces, a mí me gustaría preguntarle al pastor Luis es cómo en este momento de la pandemia y de todo esto que estamos viviendo, cómo hacer para que el pastor no pierda esa esencia que lo distingue, que lo diferencia de los demás. Tremendos. Bueno, el tema es súper poderoso. El tema de la esencia es poderoso. Ahí el apóstol Pablo expresó una frase y él dijo, dijo que a los griegos teníamos que hacernos como griegos para ganarlos para Cristo y a los judíos como judíos y a los no sé qué, así, o sea, él habló básicamente que cada cultura tenía una exigencia de lenguaje, pero que la esencia que se transmitía era la misma, es decir, la esencia, el mensaje, el depósito que tenemos de Dios no debe cambiar, pero el lenguaje sí, porque si yo a los griegos les voy a hablar como si fueran judíos, no me van a entender. Y si a los judíos les voy a hablar como si fueran, no sé, otra cultura, tampoco me van a entender. Entonces, sí amerita digámoslo así, un entender los signos culturales que se manejan en las redes sociales para poder hablar apropiadamente dentro de esas redes, solo que guardando la esencia que es el contenido que tenemos y el mensaje que Dios nos está entregando. Pero definitivamente
solo podrá ser efectivo en una cultura cuando usa sus medios de comunicación propios. Por eso los misioneros hablan de comunicación transcultural y las redes sociales generan una cultura especial. Entonces, claro, cuando se trata de un pastor que ya trae una congregación, simplemente les avisa, hey, vamos a estar en tal parte, muchos de sus miembros pues se van a mantener ahí, van a lograr quedarse y todo porque aman a su pastor y aman su iglesia y quieren quedarse allí. Pero en muchos casos ellos pueden estar desconectados. Yo hice una prueba un día de hablar con algunos amigos y preguntarles, oye, cuénteme, mientras están en el servicio, ¿qué están haciendo? Entonces, la mayoría están charlando, pero están ahí porque tienen que estar, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros tendríamos que meditar, es si realmente estamos siendo efectivos a la hora de comunicar la esencia que tenemos, porque es que es posible que la esencia que tenemos inclusive se desdibuje si no la comunicamos apropiadamente. Por eso decíamos que esto requiere estudio, sabiduría, requiere, ¿cómo se dice? Inmersión un poquito en el asunto. Por eso volvíamos al punto de, hey, mejor, si no puedes, si no puedes con eso, entonces, públicalo en forma privada a tu gente y que tu gente lo vea y serán felices. Y la otra es pues o si lo quieres dejar público para que la gente lo vea, entonces hazlo de tal manera que sea asequible a las personas que se comunican por las redes, ¿no? Como tú lo Ok, dices, hay muchas maneras de hacerlo y guardando la esencia de cada uno, pero efectivamente es una lucha. Y a mí me parece que eso es una lucha para todo el mundo, pero a mí me daba tristeza el otro día porque llamé a un amigo y le dije, hey, estuve viendo tu live. Y me dijo, ah, entonces fuiste tú. ay, por eso. Wow, tremendo. Ortega, tengo una pregunta respecto de eso, Pastor Willington. Tu pregunta, Pastor Luis. Bueno, sí, definitivamente no es salir por salir y lamentablemente se entendió de pronto mal o quizás por el afán de muchas cosas, todos salimos a simplemente cambiar el auditorio por la plataforma o por las redes sociales y pues ahí hay un tema bien complicado. ¿Qué debería ser el mensaje? Teniendo en cuenta que hay diferentes públicos o diferentes personas en cada red social, pero pues ahorita lo que más se está utilizando es Facebook y YouTube. ¿Cuál debería ser el mensaje que se entrega en este momento? O sea, ¿hacia dónde apuntar el mensaje? Algunos dicen, no, vamos a sostener en esperanza a la gente. Otros dicen, no, hay que predicar de arrepentimiento. Otros, no, el tema de la grabación, como el programa de entretenimiento. Pero en sí, ¿cuál debería ser el mensaje en este momento en un país como el nuestro? No salgamos de Sí. Colombia, en un país como el nuestro. Bueno, estamos en un momento complejo. Esta mañana veía a un youtuber cristiano, no sé si es cristiano realmente, yo creo que sí es cristiano, en donde él critica a los pastores en el momento de pedir la ofrenda, ¿no? Y entonces él decía que la gran preocupación de los pastores en este tiempo es la ofrenda y tal, y para acá y para allá. Y bueno, yo pensaba, hay que acordarse que todo lo que hacemos ahora queda grabado y se convierte en un documento público que puede ser usado de muchas maneras, de muchas maneras. Por ejemplo, una recomendación que de pronto no tiene que ver con tu pregunta, pero que me gustaría hacerla es, hay una opción en YouTube, por ejemplo, que una vez terminado el servicio, tú le puedes borrar todo y dejar solo el mensaje, digámoslo así, como el corazón, lo central de la reunión y quitar el resto de cosas, el momento en que él se pidió la ofrenda, el momento en que se cantó la canción destemplado, el momento en que la conexión no funcionó, todo eso se puede quitar y dejar la esencia, el mensaje. Bueno, pero ahora sí contestando tu pregunta, yo pienso que, como te digo, piénsalo de esta manera. Cuando estás en Zoom y estás con tu gente en una reunión privada, habla lo que Dios te muestre para tu gente y no hay problema. Cuando estés en la calle, haz de cuenta que tú tienes un equipo de sonido en la calle
y la gente va pasando por el frente, ¿sí? Entonces, la pregunta que te hago es, ¿qué le hablarías a esa gente? ¿Cuál sería el mensaje que les darías? Ahora, si Dios te pone, como me pasó una vez en Los Ángeles, que yo iba con mi esposa y vi un predicador ahí en la parte de Hollywood donde estaba todo lo de las estrellas y todo eso, y el tipo estaba predicando con un megáfono. Y me pareció tan lindo que yo fui y me le presenté en lo máximo de mi intento de inglés y le dije que era mi esposa y que éramos pastores de una iglesia. Y me dijo, ¿ella es pastora? Le dije, sí. Y empezó a decir con el megáfono, las mujeres no pueden tener ministerio porque es solo para los hombres, no sé qué, y se echó una cosa que yo veía a la gente en Hollywood pasando por ahí, echando ese mensaje, yo decía, Dios, trágame tierra. O sea, si el Señor te dio ese mensaje, pues háblalo y Dios sabrá cómo maneja ese mensaje. Yo siempre soy un convencido de que uno debe hablar lo que Dios le habló, lo que Dios lo bendijo, lo que Dios le llenó el corazón y hablarlo. Pero vuelvo y te digo, si vas a predicar en tu plataforma donde estás en privado con tu gente, sea, suéltate. Jesús mismo lo hacía, o sea, es que Jesús cuando hablaba a la multitud abierta, no les hablaba en historias, en parábolas, no les hablaba en una forma, y cuando estaba con los suyos, no les hablaba de otra forma, y cuando estaba con los más íntimos, no se transfiguraba, no les contaba cosas tremendas. Entonces, a ver, si Jesús que era el ungido, ¿no? Porque tú dirás, no, es que yo soy un ungido, yo hablo lo que Dios me muestre, no me importa si estoy en la calle. Ok, pero Jesús era el ungido, el ungido. Amén. Eso significa Cristo, el ungido. Y si Así él es. le hablaba en términos de historias y cosas cuando estaba en la calle y hablaba de otra forma cuando estaba en lo profundo, pues yo no entiendo realmente quiénes somos nosotros para pretender funcionar de otra manera diferente. Entonces, cuando estás en YouTube, en Facebook, estás en la calle, literalmente en la Ajá. calle. Es público, es un documento público, inclusive que te puede incriminar. Si te pones a contar testimonios ahí de la vez que delinquiste y cuando robaste y no sé qué y tal, es un documento público que te puede incriminar, que lo pueden usar después para acusarte. Es un documento público que lo puede ver cualquier persona porque eso le va a llegar a cualquier persona. Entonces, yo digo que entonces piensa cómo le hablarías con un megáfono en la calle. Ahora, si estás en un lugar privado donde solamente te ve la gente que te sigue y no hay acceso público, no sé, suéltate y ahí sí despelúcate y no sé, haz todo lo que Dios, no sé, en todo caso, haz todo lo que Dios te muestre, pero piensa frente a quién lo haces, ¿no? Frente a quién lo haces. Excelente. Pastor Julián, ¿tú otra pregunta? Sí, pastor, pero es que el orden de las preguntas siempre se altera, pastor. Eh, creo algo y es que nuestro Dios también es el Dios de las redes y necesitamos que Dios nos dé todo su plan, toda su imaginación. Y recuerdo tanto lo que dijo el pastor Luis y lo corroboro con lo que está en la palabra de Dios, que cuando el pueblo de Israel fue a conquistar, Moisés envió a sus espías. Dijo, vaya, revisen la tierra, vaya, revisen la tierra. Y sí, yo creo lo mismo en la planeación y todo ello. Así que voy a retirar varios videos que tengo en mis redes sociales. Ok, pastor. Tendríamos varias preguntas, pero una de ellas es, ¿cómo hacer, pastor, para que el amor de muchos en este tiempo no se enfríe? Estamos en una curva, o sea, comenzó la cuarentena y comenzó como una subida impresionante, todo el mundo quería conectarse, pero ahorita vemos que hay como que llegamos a una cima donde la gente dice, bueno, si me conecto, bien, y si no, ¿cómo hacemos para que el amor de estas personas no se enfríe? Sí, lo que tú preguntas es una pregunta muy, muy importante, muy, muy importante. Porque, perdón por ser tan insistente, pero yo pensaría que ahí es donde al principio la gente caminó porque tocaba, por diferentes razones, pero poco a poco va quedando la gente que decide quedarse porque le gusta, porque le llega,
porque le ministra, porque le sirve, digámoslo así. Al principio se aguantaron por 1 mes, 2 meses las improvisaciones, las cosas hechas como fuera, y entendía todo el mundo, pobrecito mi pastor, vamos a apoyarlo, es una cosa que estamos viviendo. Pero ya llega un punto en donde la gente dice, sí, pero no, pero pues no sé, no. Entonces, como decía alguien, no sé si era Richie, que decía que la gente empieza a canalear y a buscar dónde quedarse. Y hay gente súper tremenda como, no sé, tipo Dante Gebel y otra gente que tiene una audiencia impresionante los domingos y arrastran, pero como locos. Uno está viendo un video de YouTube y ahí abajo dice Dante Gebel, ¿sí? A continuación, Dante Gebel. Y mucha gente de una vez dice, pi, ya me voy para allá. Yo que me quedo acá, ya me voy para allá. ¿Me entiendes? Inclusive mucha gente sabe cómo jugar. Le escribe al pastor un mensajito ahí como, hey, pastor, aquí estoy contigo, no sé qué tal. Le toma una foto, se la manda al pastor, la publica en Twitter, en Instagram, lo que sea, y después se va a lo que quiere. Y básicamente yo digo que en este tiempo está saliendo a luz lo que hay realmente en el corazón. Wow. O sea, no es que esto sea nuevo, ni que el amor se esté enfriando, es que era el mismo frío que había antes, solo que ahora está saliendo a la luz, como lo que pasa en los hogares. No es que la cuarentena hizo que los hogares ahora se despelotaran en pelea, violencia y tal, no, eso ya venía de antes, pero ahora se agudizó con la cuarentena. Evidencia lo que hay. Entonces yo digo que todos nosotros, los pastores, tenemos que trabajarle duro a ser buenos comunicadores, prepararnos más, nunca dejar de prepararnos. Yo digo que los pastores, al igual que los médicos, pero más nosotros que tenemos un ministerio eterno, tenemos que ser unos estudiosos de todo, estudiosos preparados para enfrentar toda circunstancia, porque o si no, nuestro ministerio se estanca. Y como hablábamos hace un momento, que me gustó mucho la pregunta que me hizo Andrés David sobre la esencia nunca cambia. La esencia tiene que ser la misma, pero sí tenemos que actualizarnos y tenemos que trabajarle digámoslo así, a hablarle al mundo de hoy. A ver, déjame decir una cosa rápida y es esta. Yo entiendo que el proceso de predicar consiste en estudiar la Biblia en su historia, en su contexto histórico, y de ahí sacar una idea de lo que la Biblia está diciendo y de lo que dijo para su tiempo y la lección que queda como para todos los tiempos. Pero luego hay que hacer un estudio de la gente de hoy y hablarles en el lenguaje de hoy ese mismo mensaje, pero aplicado a hoy. ¿Sí? Entonces, eso se llama relevancia. Entonces, el gran problema es que mucha gente para ser relevante, entonces olvida la Biblia. Y mucha gente se queda en solo la Biblia sin darle relevancia. Y los predicadores tenemos que hacer un esfuerzo grande en lograr que la Biblia se vuelva relevante a las situaciones de hoy de la gente. Y esa es la gente o sea, la gente quiere oír ese tipo de predicación. Predicación que sea bíblica, que tenga autoridad bíblica, pero que la Biblia hable a la situación, las circunstancias de hoy. Y entonces, en ese sentido, a mí me da mucha tristeza, en serio, yo no lo digo con burla ni nada, a mí me duele tremendamente ver algunos pastores haciendo su mejor esfuerzo y todo, pero están hablando por allá en un lenguaje que le llegaba a la gente de los 50, usando por ejemplo, las presentaciones de PowerPoint. Las presentaciones de PowerPoint con los punticos y la cosa, eso está mandado a recoger hace rato. En comunicación moderna, en los diseños de las presentaciones, de todo, cambió totalmente hace mucho tiempo. Inclusive hay artículos que dicen muerto por PowerPoint. O sea, en serio, porque es que eso ya no se usa. Ya no se usa así, se usa de otra manera totalmente distinta. Entonces, lo que me da tristeza, o cómo lo explico, no es tristeza, es como ese sentimiento de cómo podemos apoyar, cómo podemos ayudar. Es que nosotros los predicadores tenemos que estarnos modernizando y sin perder la esencia de lo que somos, estar comunicando el mensaje cada vez más apropiadamente a la gente a la que servimos. Y la gente no es estática, la gente va madurando, va creciendo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, mira lo que pasa. Tú lanzas una estadística, la que quieras, y todo el mundo va a Google a comprobar que es verdad. Todo el mundo. O sea, tú dices, por ejemplo,
Cualquier cosa que tú digas. Por ejemplo, tú dices, el 3% de los colombianos tiene, ¿cómo se llama? Bidet en su casa. ¿Se acuerdan de lo que es el bidet? La cosa de lavarse. Sí, sí, Bueno, sí. Sí. el que está al lado de la taza. Sí. Se me ocurrió eso, no sé Eso por ya no qué. existe, eso ya es, entonces las Mi casas esposa grandes. diría, la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Claro. Una buena estadística. Eh, Inmediatamente la gente entró a Google a mirar si eso era verdad y ¿sabes qué? Si no es verdad, te cancelaron hasta ese momento. Te cancelaron. Sí, es cierto. Entonces, tenemos que prepararnos y eso implica conocer el lenguaje que se habla hoy, conocer la manera como la gente escucha hoy, conocer los códigos que la gente usa para comunicarse hoy y los pastores tenemos que entrar a dominarlos. Entonces, pues, no sé, así lo veo yo. Por eso Pastor Lucho, me parece tan... Dime. una pregunta quiero hacerte. Aquí también entra también un juego o un lenguaje teológico en todo este proceso. Muchos dicen, no, estamos ya a puertas de que Jesús viene ya, viene el coronavirus, pandemia, esto se acabó, ¿sí? Ya estamos en el génesis del apocalipsis, ya esto es, mejor dicho, el final. Otros dicen, no, esto todavía falta mucho tiempo, Jesús todavía no viene, ¿no? Entonces, yo sí he visto que hay varios, yo personalmente sí creo que Jesús está próximo a venir, las señales son muy claras. Otros dicen de pronto me van a contradecir, va a decir, no, la verdad pues sí viene, pero todavía no. Todo esto que está pasando y hablando en este tema de las redes sociales, que se escucha muchos mensajes, ¿tú crees que esto que estamos pasando y viviendo es el comienzo del fin? ¿Estamos a puertas de que Jesús venga ya por segunda vez, ya en este momento? ¿O esto solamente es algo transitorio? ¿Qué piensas tú de toda esta situación? Qué difícil, ¿no? Cuando la peste negra, el 50% de Inglaterra murió. Y hasta que yo sepa, no hemos llegado todavía a un nivel de muertes como ese. En pandemias anteriores murió mucha más gente, hubo mucha más. Antes de la Primera Guerra Mundial hubo otra pandemia tremenda. Creo que fue en 1920 por allá. Perdón, la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914. Antecitos, sé que hubo una pandemia increíble de peste también y murió mucha gente. Pues yo no sé, a mí me da la impresión que esto ha sido una constante, solo que en nuestra generación no había habido una, o no alcanzábamos a recordar, seguramente no hay nadie todavía de 1914 por ahí vivo que nos cuente cómo fue esa que pasó seguramente hace un tiempo. Entonces yo digo que el apóstol, mi regla es esta, el apóstol Pablo hasta los últimos días estaba convencido de que él no iba a pasar por la muerte, de que él iba a ser transformado. ¿Se acuerdan? Él por eso decía, cuando habló del rapto en 1 Tesalonicenses 4, él dijo, y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, ¿te acuerdas? Se incluyó, porque él tenía como esa idea de, Que iba a el ser Señor ya recogido. viene, el Señor ya viene, o sea, ya viene y es que ya viene. Un día en que ya el Espíritu Santo le reveló, hey Pablo, ya vas a morir. Entonces él ya dijo, el tiempo de mi partida está cercano, ya solamente me queda la corona y en 2 de Timoteo. Yo creo que la actitud de Pablo es una actitud chévere para tenerla y es, oye, el Señor puede venir hoy. Hagamos todo lo que nos toca hacer porque Él puede venir hoy con afán, con urgencia, con desespero, con el mismo desespero con el que estamos predicando por las redes sociales para que no se nos vaya la iglesia. Así hay que hacerlo todos los días porque es que Jesús puede venir hoy, pero también puede ser que venga en 1000 años, ¿no? Entonces también hay que seguir edificando a las generaciones, proyectándonos. Y yo realmente creo que así debería ser nuestro pensamiento. Hay muchas señales que han ocurrido antes también. Es que la gran diferencia de nuestro tiempo es que tenemos un mundo hipercomunicado, entonces todo se sabe en todos lados y por eso todo se agranda inmensamente. En el pasado, por ejemplo, las cosas que están pasando en Estados Unidos no se veían en las redes sociales, llegaban en noticias mucho después,
entonces no impactaban tanto, pero en este tiempo todo lo que pasa sale inmediatamente por redes sociales y ¡pum! Se dispara mundialmente. Entonces, contestando tu pregunta, pues yo creo que el Señor podría venir hoy perfectamente, pero también podría ser en 1000 años. Y veo que estas señales se vienen repitiendo desde que comenzaron los postreros días. Sí. Y según el apóstol Pedro, comenzaron desde la venida del Espíritu Santo. Ajá. Es más, el Señor Sí. Jesús dijo, en Mateo capítulo 24, dijo que vendrán pestes, que vendrán hambres, que vendrán guerras, que vendrán rumores de guerra, que vendrán falsos cristos. Ahí estuvo Miranda diciendo que él era Jesucristo y ahora la esposa es la que dice que ella es Jesucristo. Que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos profetas, que vendrían persecuciones, que vendrían cientos de cosas que hemos visto durante la historia de la humanidad desde Pentecostés hasta acá, todo el tiempo. Pero dijo que eso eran principio de dolores, pero que todavía no era el fin. Pero luego sí dijo una señal que me pareció interesante. Dijo, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones y luego vendrá el fin. Pues bueno, pastor, ya se nos está acabando el tiempo y quiero darle una oportunidad también a Andrés, que no ha hablado mucho, y que nos haga una última pregunta ya para ir cerrando. Los pastores que nos están viendo pueden estar escribiéndonos allí y estaremos respondiendo a sus mensajes allí con mucho gusto. Andrés, cuéntanos una última pregunta, una última reflexión para el pastor Lucho y para todos. Cerramos ya y nos despedimos. Cuéntanos. No, pues a mí me parece, yo estoy aquí entretenido escuchando al pastor Luis Sí, con sí, todo esto que nos está diciendo. Hay muchísima sabiduría. Más que una pregunta, me gustaría de pronto que pudiera, nosotros estamos hablando de una generación de pastores 2.1 que está como en el sándwich generacional, ¿no? Que están los pastores más experimentados, los generales, están los pastores 2.1 y bueno, y viene una generación de jóvenes que está ahí también creciendo, pero hay una generación que es la fuerza ahorita de trabajo del evangelio en Colombia y es la idea de este Pastores 2.1, de poder ser una voz para muchos pastores que tal vez no tienen como esta comunidad donde apoyarse y escuchar estas cosas que son súper valiosas. Entonces, Así de es. pronto yo le pediría al pastor Luis que de pronto nos pudiera dar como un consejo o un mensaje que vaya dirigido como a esta generación específica de pastores que se está levantando, que ya Sí, es porque ya una tiene realidad en medio del país. ¿Ah? 52 años, ya tiene pastor Lucho, usted hay que dar un consejo. Sí. Es No, broma, es pues es broma. que ya dice que desde los 16 años está Sí, claro. en, Sí, es que en sí, todo porque esto. es que lo que decíamos al principio, Pastor Luis, en el caso, y así hay muchos pastores, son pastores actualizados, pero que vienen de mucho atrás. Hay otros pastores que se actualizaron después del 2010, 2014, 2005, ¿sí? Y empezaron sus ministerios después del 2000, sin conocer de pronto mucha cosa del pasado. Entonces, en el caso del pastor Luis y mucha generación que representa, viene de esa época y ahora está en esta transición también. Entonces, pastor, respóndenos. Gracias por la pregunta y por la honra que me dan al considerarme de alguna forma cercano con ustedes y de verdad que estoy a sus órdenes para todo lo que les pueda ayudar de verdad. Bueno, a mí me da la impresión que cuando se trata de juventud, em, la juventud no es una traba para predicar el evangelio. Cuando yo tenía 19 años, me acuerdo mucho, tenía 19 años, en medio de toda mi inocencia y de mi ignorancia, me pusieron a predicar una vez en una clínica de evangelismo explosivo, en donde había pastores de muchos lugares que venían a capacitarse, todos pastores mayores, experimentados, todo. Y yo recuerdo que antes de entrar a predicar, un pastor experto se me acercó y me dijo así, me dijo, no dejes que nadie menosprecie tu juventud. Sé ejemplo a ellos. Entonces yo me quedé como pensando, wow, como que ya voy a entrar y me dijo eso y me quedé como... Y eso me retumbó en la cabeza, como que la gente no quiere, no le importa quién le dice la cosa desde que la persona sea un ejemplo.
un ejemplo a seguir. Modele lo que enseña. Todo lo que enseñes, modélalo, vívelo. Y nunca nadie te menospreciará porque frente a los actos, a lo que vives, ¿quién puede decir algo? Entonces yo a los pastores 2.1 les digo, sean ejemplos, sean buenos esposos, sean buenos padres, sean ejemplares en todo lo que hacen. No importa si lo hacen modernamente o en formas diferentes, no importa. Hoy en día, por ejemplo, no se predica con púlpito, sino con barril, por ejemplo. ¿Sí? ¿Han visto? Que muchas, bueno, antes cuando había iglesias abiertas, ¿no? Ahorita que estamos en YouTube todo se daña. Todo el mundo predica en formas distintas y eso ya no importa. A la gente eso no le importa. Lo que la gente está buscando es líderes que verdaderamente viven lo que predican. Hoy en día la gente está aburrida de la inconsistencia. Fíjate que cualquier medio de inconsistencia que resulta, ¡pum!, hay una explosión de persecución, de todo. Pero la gente lo único que está buscando son líderes consistentes. La gente está hoy como oveja sin pastor, clamando por un liderazgo consistente. Lo que está pasando en Estados Unidos ahorita con este movimiento de rebeldía en las calles es que quieren buscar policías, gobernantes, pastores consistentes. Y eso Pablo se lo dijo a Timoteo hace tantos siglos. Nadie menosprecie tu juventud. ¿Cómo hago? Sé ejemplo en los creyentes. Sé ejemplo en los creyentes en conducta, en virtud, en pureza, en entrega, en comunión con Dios. Y otra cosa que les puedo decir es, escuchen a Dios. Déjense guiar por Dios. Como Samuel, seguramente ustedes a veces escuchan una voz y van a la generación anterior, a la que se le está apagando la lámpara y quieren que ellos les digan todo. Y si es verdad, la generación anterior tiene mucho que enseñar, pero a veces es bueno que digas, no, no, espérate, el que te está hablando es Dios. Dile, aquí estoy, Señor, tu siervo escucha. Y escucha la voz de Dios y muévete en lo que Dios te vaya mostrando que hagas, sin independizarte de las generaciones anteriores, no, sí teniéndolas en cuenta, sí ministrando juntos, pero escucha la voz de Dios. Eso fue una cosa linda que pasó conmigo y con la gente de mi generación, es que escuchábamos la voz de Dios y trabajábamos, avanzábamos. Y esta generación tiene que hacer lo mismo, avanzar escuchando la voz de Dios. Sean ejemplos y escuchen la voz de Dios y yo sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Ok, bueno, Pastor Lucho, de verdad, pues hemos estado muy contentos recibiendo toda esta impartición, todo este pensamiento tuyo con base en estas preguntas que hemos hecho, y créeme, hay muchas preguntas en todo sentido. Aquí se une la tecnología, se une la Hagamos la número 2. ¿Ah? Hagamos la Sí, 2 sí. cuando quieran. Claro, de una. No, de una. De una. Si nos Yo feliz de hablar con Carolina, ustedes, feliz. y quería que invitar a otro pastor también, también conocido, que esté con nosotros también. Ahí después les cuento quién es, pero será una bendición que nos apieras acompañar nuevamente, porque es que necesitamos esto. Yo veo que también este proceso, si antes estaba ocurriendo, antes de la cuarentena, dentro de la cuarentena también se está viendo mucho la soledad del pastor. Hay mucha soledad en el pastor. No importa en qué pastor, si seas un pastor antiguo, un pastor joven, veo mucho que hay mucho pastor con mucha necesidad de un abrazo. Si no lo tenían antes de la cuarentena, imagínate ahora en cuarentena. Entonces hay muchos pastores que están pasando por muchas situaciones de esto. Y bueno, yo creo que Pastor Lucho, finalicemos con una oración por esos pastores que en este momento, como también decía Andrés, pastores que se sienten frustrados, están en depresión, pastores que si les iba mal en su ministerio, por A o B razón, antes de cuarentena, ahora en cuarentena menos quieren transmitir un mensaje. También la parte económica afecta mucho, porque habrán pastores que de pronto tienen los recursos y bueno, otros que son pastores empresarios, que son bivocacionales, que son pastores y trabajan también. Pero hay otros que dependen solo de su ministerio. Yo pienso mucho, y lo hablamos en la antigua transmisión, en la pasada transmisión, los pastores de provincia, los pastores que tienen un celular chiquitico, Nokia, con la antenita así, que no tienen nada de redes sociales, que dependían y están pasando, y yo me entero de muchos pastores de provincia, sobre todo de las montañas, que con esto están quebrados, están mal. Entonces, pastor, si finalizamos con una oración para ellos, para bendecirlos,
Y bueno, y con esta oración vamos a despedir nuestra transmisión de hoy. Sí, porque ya tengo que hacer un en vivo, ya. Hermano, eso que me dices me deja con una carga increíble porque lo pienso todo el tiempo. Digo, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Señor, guíanos, dirígenos, ¿qué podemos hacer? Yo sé que va a surgir algo que podemos hacer, pero Padre, te clamo por cada pastor que está en un proceso de soledad, de depresión, de angustia, de preocupación o de quiebra económica, Señor. Señor, permítanos escucharte en este momento. Como tú hiciste con Elías en su momento, Señor, que cuando se vino la sequía, cuando se vino la hambruna a causa de la falta de lluvia y que él mismo había profetizado, tú, Señor, lo guiaste a un lugar en el arroyo de Querit donde lo alimentaste con cuervos. Y luego, Señor, lo llevaste donde una viuda y le diste la orden a la viuda que ella no la entendió de que lo alimentara y así fue durante los 3 años. Y Señor, te clamo por cada pastor, siervo tuyo, Señor, que está pasando por una situación de ese estilo. Te ruego, Señor, que los lleves, que ellos puedan escuchar tu voz e ir al lugar donde están los cuervos, o ir al lugar en donde está la viuda. Señor, que las fuentes de provisión fluyan en gran manera. A las iglesias que tenemos mucho, Señor, permítenos compartir con los que tienen menos. Y Señor, que sea algo que hacemos constantemente, no solo en tiempos de pandemia, sino en todos los tiempos. Que el que más tiene se responsabilice también de apoyar a los que menos tienen. Ayúdanos a ser una iglesia que realmente tiene cuidado mutuo, como es la iglesia de Cristo, como debe ser. Te damos muchas gracias por esta reunión, por este tiempo, por estos hermanos preciosos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Lucho. Un saludo para ti, tu esposa, el Ministerio Puente Largo, Pastor Willington, Pastor Julián, Pastor Andrés. De verdad, muchas gracias a todos los pastores que nos están viendo, a toda la comunidad cristiana que nos está viendo, aún para aquellos que de pronto son simpatizantes. Un saludo muy especial, que Dios les bendiga. Y bueno, muchas gracias. Denle compartir, denle su like también aquí, sus comentarios. Y nos veremos en una próxima oportunidad en Pastores 2.1, la Iglesia Primitiva Digital. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Pasen una buena tarde, noche, no sé dónde estén. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas Nos vemos, gracias. gracias. Bendiciones. Gracias, Pastor Lucho.